Nadie esperaba que aquel encuentro terminara así. El salón estaba lleno, las sillas ocupadas hasta el último rincón, y en el estrado dos hombres se miraban con la intensidad de quien sabe que las próximas palabras definirán algo más grande que un simple intercambio de ideas. Lo que comenzó como un debate sobre prácticas evangelizadoras estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente, algo que nadie podría olvidar. El padre Luis Toro ajustó el micrófono frente a él. Su rostro reflejaba esa mezcla de serenidad y determinación que lo caracterizaba. Llevaba años defendiendo la fe católica, enfrentando cuestionamientos, desmontando argumentos falsos con la precisión de quien conoce cada línea de las Escrituras. Pero esta mañana algo en el ambiente le decía que no sería un debate común. Había recibido mensajes anónimos días atrás, advertencias sobre lo que estaba por discutirse, testimonios fragmentados que hablaban de dolor, engaño y desesperación. Frente a él, al otro lado de la mesa, el pastor Ezequiel Duarte sonreía con esa confianza que solo da el éxito material. Su iglesia había crecido exponentially en los últimos 3 años. Miles de seguidores, transmisiones que alcanzaban cifras impresionantes. Una sede central que más parecía un complejo empresarial que un templo. Vestía traje impecable, reloj que brillaba bajo las luces del auditorio. Y esa actitud de quien se sabe respaldado por números y multitudes. El moderador dio inicio al encuentro. Las primeras preguntas fueron protocolares, casi predecibles. Diferencias doctrinales, interpretaciones bíblicas, el papel de la tradición frente a la sola escritura. El padre Luis respondía con calma, citando versículos, contextualizando pasajes, desmontando con paciencia cada argumento superficial. Duarte, por su parte, apelaba a emociones, a testimonios vagos, a esa retórica que suena convincente hasta que alguien pide evidencias concretas. Entonces el sacerdote cambió de rumbo. Su voz se tornó más firme, sus palabras más directas. Comenzó a hablar sobre la comercialización de la fe, sobre aquellos que prometían milagros a cambio de dinero, sobre la perversión de convertir la gracia divina en mercancía. No mencionó nombres, pero cada frase parecía diseñada para atravesar la fachada del pastor que tenía enfrente. Duarte se movió incómodo en su silla. Intentó desviar el tema. Habló de generosidad, de siembra y cosecha, de bendiciones proporcionales a la ofrenda. Utilizó todos los eufemismos que había perfeccionado durante años de prédicas. Pero el padre Luis no cedió. Preguntó directamente si era legítimo condicionar la sanación divina al pago de cantidades específicas. Si era bíblico exigir transferencias bancarias como requisito para recibir oración. El auditorio comenzó a murmurar. Algunos asentían. Otros parecían incómodos. Y entonces sucedió lo que nadie anticipaba. Una mujer se puso de pie en la tercera fila. Su rostro mostraba años de sufrimiento contenido. Con voz temblorosa pero firme pidió permiso para hablar. El moderador vaciló, pero el padre Luis asintió inmediatamente. María Fernanda se acercó al estrado. Traía consigo una carpeta abultada. Sus manos temblaban al abrirla. Pero su determinación era inquebrantable. Comenzó a relatar su historia. Cómo 3 años atrás su hija de 9 años había sido diagnosticada con leucemia. Cómo en medio de la desesperación había llegado a la iglesia de Duarte buscando consuelo, esperanza, cualquier cosa que aliviara el terror de perder a su niña. Le habían prometido sanación completa, no una oración, no acompañamiento espiritual. Sanación garantizada. Pero tenía un precio, una ofrenda de $1,000 como punto de partida, porque la fe debía demostrarse con sacrificio económico. Luego vendrían más pagos, cada uno justificado con versículos sacados de contexto, con promesas cada vez más específicas, aceite ungido que costaba $200, agua bendita del río Jordán por 300, consultas privadas con el pastor a 500 cada una. María Fernanda extendió los comprobantes, transferencias bancarias, recibos firmados, mensajes de texto donde le pedían más dinero porque su fe aún no era suficiente. En total había entregado más de $12,000 en 6 meses. Dinero que había pedido prestado, que había sacado de la venta de pertenencias, que representaba el patrimonio entero de su familia. Su hija seguía enferma. El cáncer avanzaba. Los médicos insistían en tratamiento real, en quimioterapia, pero ella había gastado todo en aquellas promesas vacías. Cuando finalmente reaccionó y confrontó a los líderes de la iglesia, le dijeron que el problema era su falta de fe, que si su hija no sanaba era porque ella no había creído lo suficiente. La culpa, según ellos, era completamente suya. El silencio en el auditorio era absoluto. Duarte intentó interrumpir, hablar de casos aislados, de malentendidos, pero su voz sonaba hueca, defensiva. Y María Fernanda no había terminado, porque no estaba sola. Otro hombre se levantó.
Roberto, 52 años, trabajador de construcción, rostro curtido por el sol y manos ásperas de quien conoce el trabajo duro. Su esposa había desarrollado un tumor cerebral 2 años atrás. La iglesia de Duarte le ofreció esperanza cuando los médicos hablaban de cirugía riesgosa. Le prometieron que con las oraciones adecuadas y las ofrendas correspondientes, el tumor desaparecería sin necesidad de intervención quirúrgica. Pagó. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Cada consulta traía una nueva revelación, una nueva necesidad de sembrar más dinero para cosechar el milagro. Vendió su camioneta, pidió préstamos a familiares, empeñó hasta su herramienta de trabajo. $18,000 en total. $18,000 mientras el tumor crecía y su esposa se deterioraba. Cuando finalmente la llevó al hospital era demasiado tarde. La cirugía que pudo haberla salvado meses atrás ya no era opción. Murió 3 semanas después. Y él se quedó no solo sin esposa, sino endeudado, destruido, con la culpa de haber confiado en palabras bonitas en lugar de en medicina real. Roberto mostró los documentos. Contratos firmados donde la iglesia se comprometía a orar por sanación específica a cambio de cantidades establecidas, mensajes donde le exigían pagos adicionales, grabaciones de conversaciones donde le decían que su esposa moriría si no completaba la ofrenda total requerida. El pastor Duarte estaba pálido. Intentó hablar de fe, de que Dios obra de maneras misteriosas, de que no todos son sanados porque forma parte de un plan mayor. Pero sus palabras sonaban a excusas baratas frente a la evidencia tangible que se acumulaba sobre la mesa. Y entonces apareció la tercera víctima. Juana, mujer de 68 años, viuda, pensionada. Había llegado a la iglesia con artritis severa que apenas le permitía caminar. Le prometieron restauración total de sus articulaciones. El precio fue escalando mes a mes. Primero pequeñas ofrendas, luego cantidades más sustanciales. Le dijeron que vendiera su casa, que invirtiera todo en el reino de Dios, que las bendiciones materiales serían multiplicadas 100 veces. Vendió su casa, la única propiedad que tenía después de 40 años de trabajo. Entregó $120,000. Todo. Y le dijeron que viviera en la iglesia mientras llegaba el milagro, que la comunidad cuidaría de ella. Durante 2 meses la tuvieron durmiendo en un cuarto de limpieza, alimentándose de sobras, esperando la sanación que nunca llegó. Cuando preguntó por su dinero, le dijeron que ya estaba invertido en la obra de Dios, que no había devoluciones porque sembrar así era para siempre. La echaron cuando se atrevió a cuestionar. Ahora vivía con su hermana, sin casa, sin ahorros, sin pensión porque la había cedido como ofrenda permanente, con la misma artritis que la llevó a buscar ayuda. Juana extendió documentos notariados, la venta de su propiedad, las transferencias a cuentas personales del pastor, correos electrónicos donde le prometían que en 6 meses tendría 3 casas en lugar de una si confiaba en el proceso. El padre Luis observaba en silencio. No interrumpía, no hacía comentarios. Dejaba que la verdad hablara por sí misma. Su rostro reflejaba dolor, indignación contenida, pero también esa firmeza de quien sabe que está presenciando algo que debe ser expuesto. Duarte ya no sonreía. Su abogado, presente en primera fila, le hacía señas de que no dijera nada más. Pero el daño estaba hecho. 3 vidas destrozadas. 3 testimonios irrefutables. Cientos de miles de dólares extraídos del dolor ajeno. Entonces el sacerdote habló. No elevó la voz. No hizo acusaciones dramáticas. Simplemente abrió las escrituras. Leyó el pasaje donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Donde Pedro rechaza dinero de Simón el mago diciéndole que el don de Dios no se compra con dinero. Donde Pablo advierte sobre aquellos que usan la piedad como medio de ganancia. Explicó con claridad meridiana cómo la gracia divina es exactamente eso. Gracia. Favor inmerecido que no puede ser comprado, vendido, condicionado o comercializado. Cómo la verdadera fe no se mide en dólares sino en transformación de vida. Cómo prometer sanación a cambio de dinero no es evangelización sino extorsión espiritual. Citó estadísticas. Habló de cómo este tipo de prácticas había crecido exponencialmente en los últimos años. Cómo millones de personas desesperadas eran blanco de promesas imposibles. Cómo el miedo, el dolor y la esperanza se habían convertido en mercancía para algunos que se hacían llamar ministros de Dios. El auditorio estaba paralizado. Algunos lloraban, otros asentían con rabia contenida. Y entonces sucedió algo más. 2 personas adicionales se pusieron de pie. Luego 3 más y más.
En total, 11 personas se acercaron al estrado con documentos, con historias similares, con evidencias de un sistema diseñado para extraer hasta el último centavo de quienes más necesitaban consuelo. Un hombre había pagado por la resurrección de su hijo. Sí, resurrección. Le habían dicho que si entregaba $50,000 en las primeras 24 horas después de la muerte, el pastor tenía el poder de traerlo de vuelta. Lo presionaron mientras estaba en shock, mientras el cuerpo aún estaba en la morgue. Pagó. Obviamente no pasó nada, y cuando reclamó le dijeron que su fe había sido insuficiente en el momento crítico. Una joven había entregado $15,000 por sanación de infertilidad. Le prometieron que quedaría embarazada en 3 meses si completaba el paquete de oraciones premium. Pasaron 2 años. Nada. Los médicos luego le diagnosticaron una condición que requería tratamiento hormonal simple. Tratamiento que pudo haber comenzado años atrás si no hubiera gastado todo en falsas promesas. Los testimonios continuaron, cada uno más devastador que el anterior. Y todos tenían algo en común: documentación completa, recibos, contratos, mensajes, grabaciones. No eran acusaciones infundadas o rumores. Era evidencia sólida, irrefutable, del funcionamiento sistemático de un negocio disfrazado de ministerio. El padre Luis no se regodeaba en la situación. Su expresión era de profundo dolor, porque esto no era una victoria en un debate. Era la exposición de algo profundamente oscuro que había causado sufrimiento real a personas reales. Habló entonces sobre la responsabilidad de quienes se proclaman líderes espirituales, sobre cómo el poder de influir en la fe ajena viene con la obligación sagrada de proteger, no de explotar. Duarte finalmente intentó defenderse. Dijo que todo era legal, que había documentos firmados, que las personas habían dado libremente, que él no obligaba a nadie, que simplemente predicaba prosperidad y la gente respondía, que si alguien no recibía lo prometido era asunto entre ellos y Dios, no responsabilidad suya. El sacerdote lo miró directamente, y entonces hizo algo inesperado. No lo atacó, no lo insultó, simplemente le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que oraste por alguien sin cobrar? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste un hospital sin que hubiera cámaras? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con un moribundo pobre que no podía darte nada a cambio? El silencio que siguió era ensordecedor, porque todos sabían la respuesta. La riqueza de Duarte era visible, documentada, presumida. 3 casas, autos de lujo, viajes internacionales constantes. Todo justificado como bendición divina por su fe. Pero, ¿dónde estaba el servicio? ¿Dónde estaba el sacrificio? ¿Dónde estaba ese Cristo que lavó pies y tocó leprosos? El padre Luis continuó. Habló de cómo él mismo había presenciado milagros reales, personas sanadas después de oración sincera, pero nunca, jamás, condicionadas a pago. Habló de comunidades transformadas por la verdadera evangelización. No la que promete riqueza y salud garantizadas, sino la que ofrece esperanza verdadera, acompañamiento real y la presencia de un Dios que sufre con los que sufren. Mencionó casos concretos de su ministerio. La mujer con cáncer terminal a quien visitó durante meses, orando con ella, preparándola para el final con dignidad. No le prometió sanación milagrosa, le ofreció paz. Y cuando murió, su familia agradeció no el milagro físico que no ocurrió, sino el consuelo espiritual que recibieron sin pagar un centavo. El joven adicto que rehabilitó sin cobrarle nada. Los meses de acompañamiento, las recaídas, el proceso doloroso de recuperación. Sin garantías, sin promesas mágicas, solo presencia constante y apoyo real. Ese joven ahora trabajaba ayudando a otros en situación similar. Eso era transformación. Eso era gracia. La familia que perdió todo en un incendio. No les prometió que recuperarían el doble. Les ayudó a reconstruir con sus propias manos, movilizando a la comunidad, enseñándoles que la fe se vive en solidaridad concreta, no en transacciones espirituales. Cada ejemplo era un contraste directo con el sistema que acababa de ser expuesto, y el impacto en el auditorio era palpable. Algunos de los seguidores de Duarte que habían llegado a apoyarlo, comenzaban a mirarlo con otros ojos. Las grietas en la fachada se hacían evidentes. Entonces el sacerdote hizo algo más. Sacó documentos propios. Investigación que había realizado durante semanas. Estados financieros de la iglesia de Duarte obtenidos legalmente. Números que mostraban ingresos de millones anuales. Pero cuando se analizaba el gasto en obras sociales, en ayuda real a necesitados, en programas comunitarios sin fines de lucro, las cifras eran vergonzosas. Menos del 2% se destinaba a caridad genuina.
El resto iba a salarios del liderazgo, a expansión de infraestructura lujosa, a marketing agresivo, a ese estilo de vida opulento que Duarte y su círculo cercano exhibían sin vergüenza. La matemática era simple, se recaudaba de los pobres para enriquecer a los líderes. Se vendía esperanza para comprar mansiones. El padre Luis mostró comparativas. Otras organizaciones religiosas, católicas y protestantes legítimas, donde la proporción era inversa. Donde los líderes vivían con modestia y los recursos se canalizaban genuinamente hacia los necesitados. No era perfecto, ninguna institución lo es, pero la diferencia era abismal. Duarte intentó argumentar que esos números eran privados, que no debían ser públicos, pero el sacerdote explicó que cualquier organización que pide dinero público tiene la obligación moral de transparentar su uso. Que esconderse detrás de la privacidad cuando se maneja fe ajena es precisamente la señal de que algo anda mal. La situación era insostenible. El moderador intentó dar por terminado el encuentro, pero el público se negó. Querían respuestas. Los que habían sido víctimas exigían explicaciones. Los que todavía confiaban en Duarte necesitaban saber si habían sido engañados. El auditorio se convirtió en algo entre tribunal y confesionario. Una mujer desde el fondo gritó preguntando por su madre, quien había donado su pensión completa creyendo que recibiría sanación de diabetes. Otra persona cuestionó sobre el supuesto aceite especial que costaba $300 y resultó ser aceite común que podía comprarse por $3 en cualquier tienda. Las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué los testimonios de sanación nunca incluían verificación médica? ¿Por qué las personas que supuestamente habían sido curadas nunca podían ser contactadas después? ¿Por qué cada nueva revelación de Dios requería un nuevo pago? Duarte estaba acorralado. Su lenguaje corporal lo delataba. Ya no era el predicador seguro del inicio. Era alguien expuesto, vulnerable, sin respuestas convincentes. Intentó apelar a la persecución, diciendo que siempre había sido atacado por predicar la verdad. Pero el argumento sonaba vacío cuando enfrente tenía a 11 personas con evidencias documentadas de explotación. El padre Luis entonces dirigió su mensaje no a Duarte, sino al público. Les explicó cómo identificar estas prácticas abusivas. Las señales de alerta. Cualquier ministerio que condiciona bendiciones a cantidades específicas de dinero. Cualquier líder que vive en opulencia mientras sus seguidores luchan. Cualquier iglesia que presiona, manipula o genera culpa para extraer recursos. Les recordó que la Biblia habla constantemente de generosidad, sí, pero generosidad genuina que nace del corazón transformado, no extorsión disfrazada de espiritualidad. Que dar es parte de la vida de fe, pero dar debe ser libre, alegre, proporcional a las posibilidades de cada quien, y nunca bajo amenaza de perder bendiciones o de ser responsable por consecuencias negativas. Habló de cómo discernir entre un pastor genuino y un charlatán. El primero vive lo que predica. Se involucra personalmente con los necesitados. No ostenta riqueza mientras otros sufren. El segundo es todo fachada. Promesas vacías. Y una vida que contradice cada palabra que sale de su boca. Leyó de Primera de Timoteo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cada palabra resonaba con peso específico en ese contexto. No era teoría abstracta, era descripción exacta de lo que acababa de ser expuesto. Una de las víctimas, María Fernanda, se acercó al pastor directamente. No con rabia, sino con algo más poderoso, dignidad recuperada. Le dijo que lo perdonaba. Que entendía que él probablemente había comenzado con intenciones diferentes y se había dejado corromper por la codicia, pero que necesitaba escuchar algo de él. Una palabra, arrepentimiento genuino. El auditorio esperó. Duarte miraba al suelo. Su abogado le susurraba al oído, probablemente advirtiéndole de no admitir nada que pudiera ser usado legalmente en su contra. Pero el silencio se prolongaba. Y en ese silencio estaba toda la respuesta necesaria. Porque un hombre verdaderamente arrepentido no calcula consecuencias legales antes de pedir perdón. Un corazón quebrantado no consulta con abogados antes de reconocer el daño causado. Y la ausencia de esas palabras era más reveladora que cualquier confesión. El padre Luis cerró su participación con serenidad. No con triunfalismo ni con condena explosiva. Simplemente recordó que Dios es justo, que la verdad siempre emerge, que ningún pecado queda oculto para siempre. Que aún había tiempo para rectificar, para devolver lo robado, para cambiar de camino, pero que el tiempo no es infinito. Citó a Ezequiel.
Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Restitución. Esa era la palabra clave. No bastaba con decir los cientos y los millones seguían en cuentas bancarias privadas mientras las víctimas vivían en miseria. No bastaba con promesas de cambio futuro si el presente seguía siendo explotación activa. El encuentro terminó sin resolución dramática, sin arrestos inmediatos ni justicia instantánea. La vida real no funciona así. Pero algo había cambiado. Las víctimas ya no estaban solas, aisladas, creyendo que el problema era su falta de fe. Ahora sabían que eran parte de un patrón, que habían sido sistemáticamente manipuladas, y que no era culpa suya. Los seguidores de Duarte que estaban presentes, comenzaban a procesar información que contradecía años de adoctrinamiento. Las semillas de duda estaban plantadas, y aunque algunos seguirían negando la evidencia, otros eventualmente abrirían los ojos. Las autoridades presentes tomaron nota. Aunque el debate no era proceso legal, la documentación presentada sería base para investigaciones formales. Los testimonios grabados servirían como evidencia. La exposición pública era solo el inicio de consecuencias más amplias. Los medios de comunicación captaron todo. Al día siguiente los titulares hablarían de lo ocurrido. Las redes sociales amplificarían los testimonios. La historia se volvería viral, no por morbo, sino porque tocaba algo profundo en una sociedad cansada de ver cómo la fe es prostituida por intereses comerciales. Pero más allá de consecuencias legales o mediáticas, algo más importante había sucedido. El padre Luis había demostrado que confrontar el mal no requiere gritos ni violencia. Requiere verdad, evidencia y la valentía de llamar las cosas por su nombre. Había expuesto que la gracia de Dios no se vende, no se compra, no se negocia. Es don gratuito que transforma sin condiciones económicas. Las víctimas salieron del auditorio con algo que habían perdido, esperanza real. No la esperanza falsa de milagros garantizados por pagos, sino la esperanza genuina de dignidad recuperada, de verdad expuesta, de justicia en camino. Y eso valía más que cualquier promesa vacía que alguna vez les vendieron. María Fernanda abrazó a su hija, quien había sobrevivido finalmente gracias a tratamiento médico real que consiguió después de dejar la iglesia de Duarte. Roberto lloró por su esposa perdida, pero al menos ahora sabía que no fue su culpa, que no fracasó como esposo o como creyente. Juana encontró en su hermana el amor que la iglesia nunca le dio, y comenzaba a reconstruir su vida con ayuda genuina de personas que no le pedían nada a cambio. El padre Luis regresó a su parroquia esa tarde. No dio entrevistas, no celebró victoria. Simplemente continuó con su trabajo diario. Visitó enfermos en el hospital, escuchó confesiones, preparó homilías, organizó ayuda para familias necesitadas, todo sin cobrar, sin condicionar, sin convertir la fe en transacción comercial. Porque eso es lo que hace un verdadero pastor. No construye imperios personales sobre el dolor ajeno. Construye comunidad sobre servicio desinteresado. No promete lo que no puede cumplir. Ofrece presencia constante en medio del sufrimiento. No vende gracia, la vive y la comparte libremente, como fue recibida. Esa noche, en la quietud de su habitación, el sacerdote oró, no por victoria personal ni por venganza contra Duarte. Oró por todas las víctimas de estos esquemas, por todas las familias destruidas por falsas promesas, por todos los que seguían atrapados creyendo que su falta de fe era el problema. Y oró también por los perpetradores, porque incluso ellos necesitaban redención, aunque el camino fuera largo y doloroso. La historia no terminó esa mañana. Era apenas el inicio de algo mayor. Otras víctimas comenzarían a hablar, inspiradas por la valentía de las primeras. Otras iglesias similares serían expuestas. Otras comunidades comenzarían a cuestionar prácticas que habían aceptado como normales durante años. El debate había durado casi 4 horas. 4 horas que resumían años de sufrimiento, de explotación, de manipulación espiritual, pero también 4 horas que marcaron un antes y un después en cómo muchos entenderían la diferencia entre fe genuina y religiosidad comercial. Duarte eventualmente enfrentaría consecuencias, no inmediatas porque estos procesos toman tiempo, pero inevitables. La evidencia era demasiado sólida, los testimonios demasiado numerosos, la exposición demasiado pública. Su imperio construido sobre lágrimas ajenas comenzaba a desmoronarse. Algunos de sus seguidores lo defenderían hasta el final, porque admitir que fueron engañados durante años era demasiado doloroso. Otros buscarían nuevas comunidades donde la fe fuera vivida con autenticidad. Y unos pocos, muy pocos,
Tendrían la valentía de reconocer públicamente que fueron cómplices silenciosos de un sistema corrupto. El padre Luis sabía que el trabajo apenas comenzaba, porque por cada Duarte expuesto surgirían 10 más intentando lo mismo con métodos más sofisticados. La tentación de convertir la fe en negocio es antigua como la historia misma, desde los mercaderes del templo hasta los vendedores modernos de prosperidad. La codicia siempre encuentra formas de disfrazarse de piedad. Pero también sabía que la verdad es más fuerte que la mentira, que la luz eventualmente atraviesa cualquier oscuridad, que la justicia de Dios no se burla, y que su llamado no era ganar debates ni acumular victorias retóricas. Su llamado era testimoniar la verdad del Evangelio con su vida entera, con cada acción, con cada palabra, con cada decisión. Esa noche, mientras las luces del auditorio se apagaban y el personal limpiaba los restos del encuentro, los documentos presentados quedaron custodiados como evidencia. 11 carpetas llenas de pruebas, 11 historias de dolor que ahora se convertían en herramientas de justicia. 11 testimonios que habían roto el silencio y abierto camino para que muchos más encontraran voz. María Fernanda volvió a su casa con su hija. Roberto visitó la tumba de su esposa y por primera vez en meses pudo decirle que no había sido culpa suya, que ella no murió porque él fracasara como creyente. Juana cenó con su hermana y juntas planearon pequeños pasos para reconstruir la vida que le habían robado. Y en algún lugar de la ciudad, en una mansión comprada con ofrendas de desesperados, Ezequiel Duarte se miraba al espejo y por primera vez en años veía algo que había logrado ignorar durante mucho tiempo, su propio reflejo sin los filtros de justificaciones y racionalizaciones. Solo un hombre que había perdido su camino persiguiendo algo que brillaba pero estaba vacío. Si encontraría redención o continuaría su descenso, solo el tiempo lo diría. Pero esa decisión era suya. Como siempre lo había sido, como siempre lo es para cada persona que enfrenta la decisión entre servir genuinamente o servirse de los demás. El padre Luis cerró su Biblia y apagó la luz. Mañana sería otro día con sus propios desafíos. Habría más personas necesitadas, más situaciones complejas, más oportunidades de vivir lo que predicaba. Y lo haría como siempre, sin cámaras, sin espectáculo, sin convertir la gracia en mercancía. Porque al final, ese era el mensaje más poderoso de todos. No las palabras dichas en el debate. No los documentos presentados, no la exposición pública, sino la vida diaria de alguien que genuinamente cree que la gracia de Dios no se vende. Y vive en consecuencia. La historia de esa mañana se contaría durante años. Algunos la usarían como advertencia, otros como inspiración. Pero lo más importante no era lo que otros harían con ella, sino lo que cada persona decidiría sobre su propia fe. Su propia relación con lo divino, su propia responsabilidad de no permitir que lo sagrado sea prostituido por intereses mezquinos. Y en eso, cada testimonio dado, cada documento presentado, cada palabra del padre Luis había sido semilla plantada en terreno fértil. No todas germinarían inmediatamente, pero algunas lo harían, y esas serían suficientes. Los días siguientes al debate fueron un torbellino. Lo que había comenzado como un encuentro teológico se convirtió en fenómeno que trascendió los círculos religiosos. Las redes sociales ardían con fragmentos de los testimonios, con análisis de los documentos presentados, con discusiones acaloradas sobre dónde terminaba la fe legítima y comenzaba la estafa. El padre Luis recibió cientos de mensajes. Algunos eran de agradecimiento, otros de amenaza. Los seguidores más radicales de Duarte lo acusaban de perseguir a un hombre de Dios, de ser instrumento del enemigo, de querer destruir un ministerio próspero por envidia. Pero también llegaban otros mensajes, los que realmente importaban. Víctimas adicionales que por primera vez se atrevían a contar sus historias. Una mujer escribió desde otra ciudad, relatando cómo había entregado el dinero del tratamiento oncológico de su padre a cambio de promesas de sanación divina. El hombre murió 6 meses después, tiempo en que pudo haber recibido cuidados paliativos dignos, si no hubieran gastado todo en aceites ungidos y sesiones de oración premium. Un joven contó cómo sus padres ancianos vendieron su pequeño negocio familiar, creyendo que recibirían el doble como bendición multiplicada. 3 años después vivían de la caridad de vecinos, sin el negocio, sin los ahorros, sin la dignidad que el trabajo propio les había dado durante décadas. Los testimonios se acumulaban. Cada uno era una herida abierta, pero también un paso hacia la sanación. Porque romper el silencio era el primer movimiento hacia la justicia. Y el debate había creado un espacio seguro donde las víctimas podían hablar sin ser culpadas de falta de fe. El sacerdote coordinó con abogados especializados en casos de fraude religioso. No todos los testimonios calificarían como delitos procesables, pero muchos sí.
Promesas específicas a cambio de cantidades específicas con documentación firmada constituían contratos que podían ser evaluados legalmente. La línea entre libertad religiosa y explotación criminal era delicada, pero existía. Mientras tanto, la iglesia de Duarte comenzaba a mostrar grietas visibles. La asistencia cayó dramáticamente. Los que quedaban eran los incondicionales. Aquellos tan invertidos emocionalmente que admitir el engaño significaría reconocer años de vida desperdiciados. Pero incluso entre ellos surgían dudas. 3 miembros del liderazgo renunciaron públicamente. Uno de ellos, quien había sido mano derecha del pastor durante 5 años, dio una conferencia de prensa confesando su participación en el sistema. Describió cómo funcionaba internamente. Cuotas de recaudación mensuales. Presión sobre los pastores locales para extraer más dinero de los fieles. Técnicas psicológicas de manipulación disfrazadas de discurso espiritual. Reveló que existían bases de datos categorizando a los miembros por capacidad económica. Los más pudientes recibían atención personalizada y promesas adaptadas a sus necesidades específicas. A los empresarios les prometían multiplicación de negocios. A los enfermos terminales les vendían esperanza de sanación completa. A los ancianos les ofrecían seguridad eterna para ellos y sus familias. Todo estaba calculado. Los testimonios de sanación que se presentaban en los servicios eran coreografiados. Personas contratadas para actuar como curadas, con enfermedades inventadas y recuperaciones falsas. Las multitudes aplaudían, lloraban, y abrían sus billeteras creyendo que si aquella persona había sido sanada, ellos también podían serlo. El exempleado mostró correos internos donde se discutían estrategias de marketing. Sí, marketing, porque eso era lo que habían reducido el evangelio. Un producto que vender con técnicas de venta agresivas. Segmentación de mercado, identificación de públicos vulnerables, mensajes diseñados para tocar puntos de dolor específicos. Hablaron de cómo se capacitaba a los líderes para detectar desesperación y explotarla, cómo en las reuniones de oración se tomaban notas mentales sobre quién mencionaba problemas económicos, quién tenía familiares enfermos, quién parecía emocionalmente frágil. Esa información luego se usaba para acercamientos personalizados con ofertas de soluciones espirituales, que siempre, inevitablemente, requerían inversión monetaria. La confesión del exempleado fue devastadora porque venía desde adentro. No era un crítico externo ni una víctima resentida. Era alguien que había sido parte del engranaje y había visto suficiente como para no poder seguir. Su conciencia finalmente había pesado más que el salario generoso que recibía por su silencio. El padre Luis lo recibió personalmente. No con condena ni con rechazo. Le ofreció lo que Duarte había negado a sus víctimas: escucha sin juicio, reconocimiento del valor de su arrepentimiento, y guía para los pasos siguientes. Porque el sacerdote entendía que todos, absolutamente todos, son capaces de perderse en el camino, y todos merecen oportunidad de rectificar. Le explicó que el arrepentimiento genuino incluía restitución en la medida de lo posible, que no bastaba con confesar y seguir adelante como si nada, que había responsabilidad de ayudar a desmantelar el sistema del que había sido parte. El hombre aceptó. Comenzó a trabajar con las autoridades, proporcionando información detallada sobre cuentas bancarias, estructuras organizacionales, nombres de otros involucrados. Mientras esto sucedía, las 11 víctimas originales formaron un grupo de apoyo. Se reunían semanalmente en la parroquia del Padre Luis. No para planear venganza ni para revolcarse en victimización, sino para sanar juntas. Compartían sus experiencias, se ayudaban mutuamente a procesar la culpa y la vergüenza, y lentamente reconstruían su entendimiento de lo que significaba tener fe sin ser explotadas. María Fernanda encontró fortaleza particular en estas reuniones. Escuchar que otras madres habían pasado por situaciones similares la liberó de la carga de sentirse única en su fracaso. Comprendió que el sistema estaba diseñado específicamente para atacar el amor maternal, ese instinto que haría cualquier cosa, pagaría cualquier precio, por salvar a un hijo. Roberto pudo finalmente llorar la pérdida de su esposa, sin el peso adicional de sentirse responsable. Las otras víctimas lo rodearon con comprensión que solo quienes han pasado por lo mismo pueden ofrecer. Le dijeron lo que necesitaba escuchar, que amó bien, que fue engañado cruelmente, que su esposa sabía que él hizo todo lo humanamente posible. Juana, la mujer que había perdido su casa, comenzó a recuperar un sentido de propósito. Compartió con el grupo su experiencia de vida, las lecciones aprendidas en décadas de trabajo, y se convirtió en figura maternal para los más jóvenes del grupo. Su sabiduría, que Duarte había despreciado, encontró valor genuino en esta comunidad pequeña pero auténtica. El grupo creció. Otras personas se unieron. No todas eran víctimas de Duarte específicamente. Algunas venían de iglesias similares con prácticas idénticas.
El problema era más amplio de lo que cualquiera había imaginado. Era un patrón repetido en docenas de ministerios a lo largo del país y más allá. El padre Luis facilitaba las sesiones, pero no las dominaba. Dejaba que las personas hablaran, se escucharan mutuamente, encontraran su propia voz. Intervenía cuando era necesario proveer perspectiva teológica, para explicar cómo las escrituras habían sido torcidas, cómo versículos sacados de contexto se usaban para justificar prácticas que contradecían el mensaje central del Evangelio. Les enseñó a leer la Biblia con ojos críticos, a no aceptar interpretaciones simplemente porque venían de alguien con título de pastor. Les mostró cómo el contexto histórico, cultural y literario de cada pasaje era esencial para entender su significado real. Como los versículos sobre prosperidad, cuando se leían completos en contexto, hablaban de abundancia espiritual y contentamiento, no de riqueza material garantizada. Les explicó la teología de la cruz, ese concepto tan ajeno al evangelio de prosperidad. Que seguir a Cristo no era garantía de vida fácil, sino llamado a cargar con cruz propia. Que el sufrimiento, aunque doloroso, podía tener significado cuando se vivía en comunidad, con esperanza, con propósito que trascendía el bienestar individual. No era mensaje fácil, especialmente para quienes habían sido atraídas por promesas de soluciones mágicas, pero era mensaje verdadero. Y la verdad, aunque duela inicialmente, eventualmente libera. Las personas comenzaron a reconstruir su fe sobre fundamento sólido, en lugar de sobre castillos de arena de promesas imposibles. La investigación legal avanzaba. Las autoridades revisaban años de transacciones financieras de la organización de Duarte. Los números eran alarmantes. En 5 años había recaudado más de 20 millones. La mayoría iba a cuentas personales, propiedades, inversiones que nada tenían que ver con obra religiosa. El porcentaje destinado a caridad real era risible. Los abogados construían el caso meticulosamente. No era simple porque la línea entre donación voluntaria y extorsión requería probar coerción, falsas promesas documentadas y daño cuantificable. Pero los testimonios sumaban, los documentos hablaban, y el patrón sistemático se hacía innegable. Duarte contrató el mejor equipo legal que el dinero podía comprar. Su estrategia era predecible. Persecución religiosa, libertad de culto, interpretación personal de las escrituras. Argumentarían que nunca obligó a nadie, que las personas dieron libremente, que los resultados espirituales no pueden ser juzgados por tribunales terrenales. Pero el caso que se construía contra él no era sobre teología, era sobre fraude documentado. Contratos específicos prometiendo resultados específicos a cambio de pagos específicos. Cuando esos resultados no se materializaban y el dinero no se devolvía, eso cruzaba la línea de práctica religiosa a conducta criminal. El padre Luis observaba todo esto con sentimientos encontrados. Por un lado, justicia era necesaria, las víctimas merecían restitución, y futuros engaños debían ser prevenidos. Pero por otro lado sabía que ningún proceso legal devolvería los años perdidos, los seres queridos muertos, la inocencia robada. La justicia terrenal era importante pero incompleta. Su enfoque seguía siendo pastoral más que punitivo. Continuaba su trabajo diario sin permitir que el caso Duarte consumiera toda su energía. Visitaba hospitales, confesaba, celebraba misas, enseñaba catequesis. Vivía el ministerio que predicaba. Servicio sin espectáculo, gracia sin precio, presencia sin condiciones. Un mes después del debate, María Fernanda lo buscó con noticia inesperada. Su hija, contra todo pronóstico médico, estaba en remisión completa. Los doctores lo llamaban respuesta excepcional al tratamiento. Ella lo llamaba milagro, y tal vez ambos tenían razón. La diferencia era que este milagro no había sido comprado. Había llegado después de tratamiento médico apropiado, después de meses de quimioterapia dolorosa, después de confiar simultáneamente en la ciencia y en Dios sin poner uno contra el otro, y María Fernanda no le debía a nadie miles de dólares por ello. Lloró en los brazos del sacerdote. Lágrimas de alivio, de gratitud, pero también de rabia por el tiempo perdido creyendo que la sanación se compraba en lugar de buscarse a través de medios que Dios mismo había provisto. Medicina, doctores, tratamiento real. Había aprendido que tener fe no significaba rechazar la razón, sino integrar ambas en confianza de que Dios obra a través de múltiples medios. El padre Luis celebró con ella, no como vindicación personal ni como prueba de superioridad teológica,
simplemente como pastor genuino que se alegra cuando sus ovejas prosperan. Le recordó que diera gracias no solo por la sanación física de su hija, sino por la sanación espiritual que ella misma había experimentado al liberarse de un sistema que la explotaba. Roberto también encontró paz, aunque de tipo diferente. Su esposa no volvería, pero él había comenzado a vivir de manera que honraba su memoria. Usaba su experiencia para advertir a otros sobre estas prácticas. Visitaba iglesias pequeñas compartiendo su historia, no con amargura, sino con esperanza de que otros no cometieran sus errores. Se había unido a un grupo que monitoreaba organizaciones religiosas sospechosas, no como vigilantes ni perseguidores, sino como observadores que documentaban prácticas cuestionables y alertaban a comunidades vulnerables. Su dolor se había transformado en propósito, su pérdida en legado que podía proteger a otros. Juana encontró nuevo hogar en la comunidad parroquial. No tenía casa propia aún, pero tenía familia espiritual genuina. Ayudaba en la cocina comunitaria que alimentaba a personas sin hogar. Enseñaba catecismo a niños. Visitaba ancianos solitarios en asilos. Su vida tenía significado más profundo que cuando vivía sola en la casa que vendió persiguiendo promesas falsas. Los tres, junto con las otras 8 víctimas originales, se habían convertido en testimonios vivientes no solo del daño causado por estas prácticas, sino de la posibilidad de recuperación. Mostraban que era posible reconstruir fe después de traición, encontrar comunidad después de explotación, vivir con propósito después de pérdida. Ezequiel Duarte eventualmente enfrentó cargos formales. El proceso sería largo, complejo, lleno de apelaciones y maniobras legales. Pero la evidencia era sólida y el caso se sostenía. Algunos de sus activos fueron congelados preventivamente, sus cuentas bancarias bajo escrutinio. Su imperio comenzaba a desmoronarse ladrillo por ladrillo. Algunos de sus seguidores lo abandonaron. Otros se aferraron más fuerte, porque soltar significaba admitir años de engaño. Formaron grupos de defensa, hicieron campañas proclamando su inocencia, atacaron a sus acusadores en redes sociales. Era previsible. La negación es poderosa cuando la verdad es demasiado dolorosa. Pero lentamente, inexorablemente, la verdad hacía su trabajo. Más personas hablaban, más documentos emergían, más exempleados confesaban. El castillo construido sobre arena se hundía en la marea de evidencia que no podía ser negada indefinidamente. El padre Luis nunca celebró públicamente estos desarrollos. No dio entrevistas triunfales ni declaraciones victoriosas. Simplemente continuó su trabajo. Porque para él nunca había sido sobre derrotar a Duarte. Era sobre defender la verdad del Evangelio, proteger a los vulnerables y demostrar con su propia vida que el ministerio genuino no requiere espectáculo ni lucro. En una entrevista posterior, cuando se le preguntó qué había aprendido de toda esta experiencia, respondió con simplicidad característica que la gracia de Dios es verdaderamente gratuita y cualquier intento de ponerle precio la prostituye. Que el sufrimiento es real y no debe ser minimizado con promesas baratas, que la fe genuina se vive en comunidad, en servicio, en presencia constante, no en transacciones comerciales. Agregó que el problema no era exclusivo de ninguna denominación. Que tanto católicos como protestantes podían caer en estas prácticas cuando perdían de vista el mensaje central, que Dios es amor, que ese amor se demostró en la cruz, y que la respuesta apropiada es vida de gratitud y servicio, no de cálculo y ganancia. Los meses siguientes trajeron más revelaciones, más víctimas hablando, más iglesias similares siendo expuestas. El debate había abierto compuerta que no podía cerrarse. Y aunque el camino hacia justicia plena sería largo, el proceso había comenzado. Las semillas estaban plantadas. Las 11 víctimas originales continuaron reuniéndose. Su grupo de apoyo se institucionalizó, se formalizó, se expandió. Comenzaron a ofrecer recursos a otras personas en situaciones similares. Crearon materiales educativos sobre cómo identificar prácticas abusivas. Trabajaron con otras organizaciones en campañas de concientización. María Fernanda escribió un libro contando su experiencia. No para enriquecerse, sino para llegar a madres desesperadas que pudieran estar considerando caminos similares. Cada copia vendida donaba ganancias al grupo de apoyo. Su dolor se transformó en herramienta de prevención para otros. Roberto se convirtió en conferencista buscado por iglesias serias que querían educar a sus miembros sobre estos peligros. No cobraba por sus presentaciones. Las daba libremente, como testimonio de que el ministerio genuino no se mide en honorarios, sino en vidas tocadas. Juana, a sus 68 años, encontró vocación tardía como consejera de otros ancianos víctimas de explotación financiera religiosa. Su sabiduría de vida, despreciada por Duarte, era invaluable para quienes necesitaban entender que no eran tontos por haber confiado, que la culpa era de quien traicionó esa confianza.
El padre Luis los observaba con orgullo paternal. No porque fueran sus logros, sino porque eran evidencia de que la gracia realmente sana, de que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes y luego en sanadores de otros. El ciclo de dolor podía romperse y transformarse en ciclo de restauración. Y así la historia continuaba, no con final limpio y conclusivo, porque la vida real no funciona así, pero con esperanza real, con cambio tangible, con evidencia de que la verdad eventualmente prevalece y que la luz siempre es más fuerte que la oscuridad. Esa mañana que comenzó con un debate se había convertido en movimiento. No organizado ni corporativo, sino orgánico. Personas que habían sido heridas encontrando sanación. Luego ayudando a otros a sanar. Verdad siendo proclamada no solo con palabras, sino con vidas transformadas. El padre Luis cerró su día como lo había comenzado, en oración. Agradeció por la valentía de quienes hablaron, por la justicia que lentamente se materializaba, por las vidas que se reconstruían. Pidió sabiduría para continuar el trabajo, fortaleza para no desfallecer y humildad para recordar siempre que todo don viene de arriba, que la gracia no se gana ni se vende, y que el único precio ya fue pagado en una cruz hace 2000 años. Y en esa verdad simple pero profunda descansaba toda la diferencia entre ministerio genuino y explotación religiosa. Una verdad que ningún debate podía establecer completamente, pero que vidas vividas coherentemente podían demostrar día tras día. La gracia de Dios no se vende, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Y esa es precisamente su gloria. El movimiento que había nacido de aquella mañana continuaba expandiéndose de formas que nadie había anticipado. 3 semanas después del debate, una cadena de televisión nacional contactó al padre Luis solicitando un documental sobre el fenómeno de explotación religiosa. El sacerdote aceptó bajo una condición: que el enfoque estuviera en las víctimas y su recuperación, no en él ni en espectáculo mediático. El documental se produjo con dignidad. Presentaba testimonios de las 11 víctimas originales y de otras 30 que habían surgido posteriormente. Mostraba documentación real, análisis de expertos en derecho religioso y comparativas entre organizaciones legítimas y aquellas que operaban como negocios disfrazados de ministerios. La audiencia fue masiva. Más de 3 millones de personas lo vieron en su primera emisión. Las consecuencias fueron inmediatas. Líneas telefónicas de denuncia establecidas por el programa recibieron cientos de llamadas en las primeras horas. Personas de todo el país compartiendo experiencias similares, algunas con Duarte, otras con pastores diferentes, pero métodos idénticos. El patrón se repetía con precisión escalofriante. Promesas específicas, pagos obligatorios, resultados inexistentes, culpa transferida a las víctimas. Las autoridades religiosas de diversas denominaciones se vieron forzadas a responder. Obispos católicos emitieron declaraciones recordando que los sacramentos no se venden y que cualquier sacerdote que condicione ministerio a pago debía ser denunciado. Líderes protestantes serios se distanciaron públicamente de la teología de prosperidad extrema, reconociendo que había problema sistémico que necesitaba ser abordado. No todos respondieron positivamente. Algunos líderes religiosos acusaron al documental de persecución, de atacar la libertad religiosa, de querer controlar cómo las iglesias manejaban sus finanzas. Argumentaban que si las personas daban voluntariamente, nadie tenía derecho a cuestionar. Pero sus argumentos sonaban cada vez más huecos frente a montaña de evidencia de coerción sistemática. Un grupo de senadores anunció investigación legislativa. Querían examinar si las leyes existentes eran suficientes para proteger a ciudadanos vulnerables de explotación religiosa o si se necesitaba legislación específica. Era territorio delicado porque nadie quería violar separación entre iglesia y Estado, pero tampoco podían ignorar fraude masivo solo porque ocurría bajo techo de templo. El padre Luis fue invitado a testificar ante la comisión legislativa. Aceptó, pero su testimonio sorprendió a muchos. No pidió leyes draconianas ni regulación exhaustiva de instituciones religiosas. En cambio, propuso 3 medidas específicas. Transparencia financiera obligatoria para cualquier organización religiosa que recibiera donaciones superiores a cierto monto anual. Educación pública sobre identificación de prácticas abusivas. Y eliminación de exenciones fiscales para líderes religiosos cuyo estilo de vida claramente excedía ingreso legítimo. Explicó que el problema no era la religión sino la explotación disfrazada de religión, que organizaciones genuinas no temerían transparencia porque no tenían nada que ocultar, que líderes auténticos no vivían en mansiones mientras sus fieles pasaban hambre, que la rendición de cuentas no era enemiga de la fe sino protección necesaria contra corrupción humana. Su testimonio fue mesurado, razonable, difícil de atacar. No venía de lugar de venganza personal ni de agenda política.
Venía de años de ministerio genuino y de haber presenciado directamente el daño causado por estas prácticas. Los senadores tomaron notas. Algunos parecían genuinamente conmovidos. Otros claramente estaban calculando costo político de cualquier acción. Mientras esto sucedía en esferas oficiales, en nivel comunitario la transformación era más tangible. El grupo de apoyo que María Fernanda, Roberto y Juana habían formado ahora, tenía capítulos en 8 ciudades diferentes. Cada semana nuevas personas se unían. Cada reunión era espacio seguro donde víctimas se convertían en sobrevivientes, donde vergüenza se transformaba en fortaleza compartida. Desarrollaron protocolo de recuperación basado en sus experiencias colectivas. Primero, romper el silencio y reconocer que fueron victimizados, no que fracasaron en fe. Segundo, procesar la pérdida financiera sin dejar que definiera valor personal. Tercero, reconstruir comprensión de espiritualidad saludable basada en gracia genuina, no en transacciones. Cuarto, encontrar propósito en ayudar a otros, evitar mismas trampas. No era proceso rápido ni lineal. Había retrocesos, días de rabia intensa, noches de duda profunda, pero la comunidad sostenía a cada miembro a través de altibajos. Y lentamente, persona por persona, la sanación ocurría. No sanación mágica instantánea del tipo que Duarte había prometido, sino restauración real que tomaba tiempo, esfuerzo y apoyo mutuo. María Fernanda se convirtió en líder natural del movimiento. Su historia resonaba especialmente con otras madres que habían sido manipuladas a través de amor por sus hijos. Organizó conferencias específicamente para padres, enseñándoles a distinguir entre buscar ayuda legítima y caer en redes de explotación. Su mensaje era claro. Amar a tus hijos significa protegerlos, y eso incluye no desperdiciar recursos que necesitan en promesas falsas. Roberto enfocó sus esfuerzos en hombres mayores, ese grupo demográfico que rara vez admitía vulnerabilidad. Les hablaba en su lenguaje, sin sentimentalismos excesivos pero con honestidad brutal sobre su propio dolor. Les decía que fuerza real no era negar que fueron engañados, sino tener valor de enfrentar verdad y ayudar a otros. Muchos hombres que nunca habrían hablado con terapeuta tradicional se abrían con Roberto porque él había caminado exactamente donde ellos estaban. Juana se especializó en alcanzar ancianos en asilos y centros comunitarios. Iba con panfletos informativos, con historias reales, con advertencias específicas sobre tácticas que estos grupos usaban para atacar personas mayores. Su edad era ventaja porque otros ancianos la veían como par, no como joven condescendiente intentando decirles qué hacer. Salvó a incontables personas de cometer errores que ella había pagado tan caro. El caso legal contra Duarte avanzaba con lentitud característica del sistema judicial. Sus abogados presentaban moción tras moción retrasando procedimientos, pero Fiscalía era paciente y metódica. Cada testimonio era verificado, cada documento autenticado, cada transacción rastreada. Estaban construyendo caso que pudiera resistir cualquier apelación. 5 meses después del debate, Duarte finalmente dio su primera entrevista pública. Eligió medio amigable, entrevistador simpático a su causa. Negó todo categoría por categoría. Las víctimas malinterpretaron sus palabras. Los documentos fueron sacados de contexto. Él nunca prometió resultados garantizados, solo ofreció oración. Si personas decidieron dar generosamente, esa era decisión personal libre. Pero la entrevista resultó contraproducente. Su lenguaje corporal lo traicionaba. Las contradicciones en sus respuestas eran evidentes, y cuando el entrevistador le preguntó directamente si devolvería el dinero a quienes se sentían defraudados, su respuesta fue reveladora. Dijo que sería irresponsable porque ese dinero ya estaba invertido en la obra de Dios y no podía ser recuperado. La admisión involuntaria fue devastadora. Básicamente confesó que dinero de víctimas estaba gastado e irreversible. No mostró remordimiento genuino, solo irritación de estar siendo cuestionado. La entrevista, diseñada para restaurar su imagen, terminó dañándola aún más. Las redes sociales la analizaron implacablemente, destacando cada contradicción, cada señal de engaño. El padre Luis vio la entrevista con tristeza más que satisfacción, porque lo que veía no era monstruo, sino hombre que se había perdido completamente en codicia y autoengaño. Alguien que probablemente comenzó con intenciones diferentes, pero se corrompió gradualmente hasta no poder distinguir entre servir a Dios y servirse a sí mismo. Era tragedia en sentido clásico, destrucción por falla de carácter que pudo haberse evitado. Oró por Duarte esa noche, no oración superficial de Dios bendícelo, sino intercesión profunda por transformación real. Porque si existía posibilidad de redención para este hombre, requeriría quebrantamiento total, reconocimiento completo de daño causado y compromiso de restitución que probablemente tomaría resto de su vida. Era posible, porque nada es imposible para Dios,
pero requería que Duarte eligiera ese camino, y hasta ahora no había señal de esa elección. El grupo de víctimas también vio la entrevista. Sus reacciones variaban. Algunos sintieron validación al ver cómo sus acusaciones eran confirmadas por propia torpeza del pastor. Otros sintieron renovada rabia al escuchar negaciones descaradas. Unos pocos sintieron algo parecido a lástima, reconociendo que Duarte era prisionero de sistema que él mismo había creado. Procesaron estas emociones juntos en siguiente reunión. El padre Luis facilitó conversación sobre perdón, ese concepto tan malentendido. Explicó que perdonar no significaba pretender que daño no ocurrió, o que consecuencias no eran merecidas. Significaba liberar veneno de odio que envenenaba a quien lo cargaba. Significaba entregar justicia a Dios, mientras uno seguía adelante con vida propia. Les recordó que buscar justicia legal era completamente compatible con perdón espiritual. Una cosa era el sistema judicial haciendo su trabajo, otra era el corazón individual encontrando paz. Podían testimoniar en corte sin odio. Podían querer restitución sin venganza. Podían buscar que Duarte enfrentara consecuencias sin desearle destrucción total. Algunos miembros del grupo no estaban listos para eso todavía, y el sacerdote no los presionaba. El perdón genuino no puede ser forzado, solo facilitado cuando persona está preparada. Mientras tanto, los acompañaba en su proceso, sabiendo que cada quien sana a su propio ritmo. La investigación legislativa eventualmente produjo informe detallado con recomendaciones específicas. No todas fueron implementadas inmediatamente porque el proceso legislativo es lento y complicado, pero semillas estaban plantadas. Algunas jurisdicciones comenzaron a aplicar mayor escrutinio a organizaciones religiosas con finanzas sospechosas. No era persecución sino rendición de cuentas apropiada. Un año después del debate, mucho había cambiado pero mucho seguía igual. Duarte todavía no había sido sentenciado porque el proceso legal continuaba. Pero su organización estaba fracturada, su influencia disminuida, su reputación destruida. Algunos de sus seguidores más fieles formaron iglesia nueva siguiendo mismo modelo, porque habían aprendido demasiado bien sus métodos. Pero también había cambios positivos significativos. Miles de personas habían sido educadas sobre estas prácticas. Cientos habían encontrado sanación en grupos de apoyo. Decenas habían recuperado algo de dinero perdido a través de acuerdos extrajudiciales con organizaciones que preferían pagar que enfrentar exposición pública. El grupo original de 11 había permanecido unido. Se habían convertido en familia elegida, conectados por experiencia compartida que nadie más podía comprender completamente. Celebraban cumpleaños juntos, apoyaban en crisis, reían de cosas que solo ellos encontraban graciosas porque habían pasado por mismo infierno. María Fernanda celebraba 2 años de remisión completa de su hija. La niña estaba saludable, próspera, ajena a detalles más oscuros de lo que su madre había atravesado para intentar salvarla. Algún día María Fernanda le contaría historia completa, pero por ahora la protegía de ese conocimiento. Suficiente que supiera que su madre la amaba lo suficiente como para pelear por ella de todas formas posibles. Roberto había comenzado relación nueva. No reemplazo de su esposa fallecida porque nadie es reemplazable, sino nuevo capítulo en vida que continuaba. La mujer que conoció era también viuda, también había perdido a su pareja por enfermedad. Se entendían en nivel que otros no podían. Su relación era construida sobre realismo, no sobre fantasías, y por eso tenía fundamento sólido. Juana finalmente había conseguido vivienda propia otra vez. No casa como la que perdió, pero apartamento modesto que era suficiente. La comunidad parroquial había ayudado con depósito, y ella pagaba renta de pensión que había recuperado después de batalla legal. Tenía hogar propio y dignidad restaurada, y eso valía más que lujos que nunca necesitó realmente. El padre Luis continuaba su ministerio sin fanfarria. El debate lo había hecho conocido públicamente, pero él deliberadamente evitaba aprovechar esa plataforma para beneficio personal. Rechazó ofertas de libros lucrativos, de shows de televisión, de circuito de conferencias bien pagado, porque su llamado no era ser celebridad, sino ser pastor, y eso requería estar presente con su comunidad, no volando de ciudad en ciudad. Su parroquia había crecido, no porque implementara técnicas de marketing, sino porque personas buscaban autenticidad y la encontraban allí. Llegaban heridos de otros lugares, buscando ministerio que no los explotara, y encontraban comunidad que los recibía sin condiciones. Algunos se quedaban, otros eventualmente encontraban su lugar en otras comunidades saludables, pero todos llevaban algo valioso de su tiempo allí. El sacerdote había envejecido visiblemente en ese año. El peso de tantos testimonios de dolor había cobrado precio, pero también había alegría profunda en saber que había marcado diferencia real. Que por su disposición a confrontar injusticia, cientos de personas habían encontrado camino hacia sanación.
¿Qué verdad había prevalecido sobre mentira, al menos en este caso? Sabía que batalla no estaba terminada, que por cada Duarte expuesto surgirían otros con métodos más sofisticados, que codicia humana siempre encontraría formas de prostituir lo sagrado. Pero también sabía que luz siempre es más fuerte que oscuridad, que verdad eventualmente emerge, y que mientras hubiera personas dispuestas a defender vulnerable y proclamar evangelio auténtico, había esperanza. En aniversario exacto del debate, el grupo organizó celebración pequeña. No de victoria sobre Duarte, sino de supervivencia propia, de sanación lograda, de comunidad construida. Compartieron comida, contaron historias, rieron de cosas que meses atrás los habrían hecho llorar. Era testimonio de resiliencia humana, de capacidad de sanar cuando se tiene apoyo adecuado. El padre Luis bendijo la reunión con palabras simples. Les recordó cuán lejos habían llegado, no para enorgullecerse, sino para reconocer gracia que los había sostenido. Les recordó que su sanación no era solo para ellos, sino para que pudieran ser luz para otros caminando en oscuridad similar. Que su dolor había sido transformado en propósito, su pérdida en legado. Esa noche, cuando todos se habían ido y la parroquia quedaba en silencio, el sacerdote se sentó solo en la capilla. Pensó en todo lo acontecido desde aquella mañana que comenzó con debate y terminó con exposición de sistema corrupto. Pensó en las vidas cambiadas, en justicia parcialmente lograda, en trabajo que aún quedaba por hacer, y agradeció, no por protagonismo ni por reconocimiento, sino por privilegio de haber sido instrumento de verdad. Por haber estado en lugar correcto en momento correcto, con valor suficiente para hacer lo necesario, por comunidad que se había formado alrededor de crisis, por evidencia tangible de que Dios efectivamente obra a través de quienes se disponen. La gracia de Dios seguía sin venderse, seguía siendo gratuita, abundante, transformadora, y esa verdad simple pero profunda continuaba siendo faro en medio de mar de mensajes contradictorios sobre qué significa tener fe. Mientras alguien la viviera y proclamara, habría esperanza para quienes buscaban autenticidad en mundo lleno de falsificaciones. El padre Luis apagó las luces y cerró la capilla. Mañana sería nuevo día con nuevos desafíos. Habría más personas necesitadas, más situaciones complejas, más oportunidades de servir sin espectáculo. Y él estaría allí, como siempre, viviendo lo que predicaba. Que el amor de Dios no tiene precio porque ya fue pagado completamente. Y todo lo que se requiere es recibirlo con corazón abierto y compartirlo libremente con otros. Esa era la diferencia fundamental, la única que realmente importaba. Y mientras esa verdad se sostuviera, había esperanza de que tarde o temprano, todos aquellos atrapados en sistemas de explotación encontrarían camino hacia libertad genuina. No sería rápido ni fácil, pero sería posible, y esa posibilidad valía cada esfuerzo, cada confrontación, cada momento invertido en defenderla.